Buenos días, hermanos y hermanas queridos. Aquí estoy en el día 16 de mayo 2020, sábado, y hoy encerraremos la lectura, el estudio del libro de Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles de Jesús. Yo quiero, antes de leer el último capítulo, que será el 28, yo quiero resumir para ustedes lo que leímos a lo largo de esta semana, que comprendió los capítulos desde el 23 hasta el 27. Los hermanos se recuerdan que Pablo estaba atrapado en Jerusalén y que se encontró con los miembros del Sanedrín, los líderes judíos, el mismo organismo que condenó al Señor Jesús. Esos enemigos de Pablo lo querían matar. Este enemigo de Pablo no percibieron todavía que Pablo, un hombre extremadamente dotado de inteligencia por Dios, les dirigió la palabra de forma a confrontar sus creencias en cuanto a la resurrección. Había una división de opiniones entre los saduceos, que no creían en la resurrección, y los fariseos, que la creían. Entonces los dos grupos del Sanedrín empezaron a tener una gran discusión, y el alboroto se creció de tal manera que el comandante de los soldados romanos tuvo temor de que Pablo sería despedazado en medio de la confusión, y él lo rescata con mano fuerte y lo lleva a la fortaleza. Bien, enseguida lo que pasó es que estos judíos que eran opuestos a Pablo hicieron una conspiración para matarlo, pero el plan llegó al conocimiento del comandante, y el comandante, en el medio de la noche del mismo día, envió a Pablo para que siguiera su juzgamiento en Cesarea a través de una autoridad superior, que era el gobernador Félix. Bien, el gobernador en su tiempo escuchó a Pablo y sus acusadores, y él claramente pudo ver la falsedad de las acusaciones contra Pablo, y se convenció de la inocencia de Pablo. A pesar de esto, y de tener un buen conocimiento del camino de Dios, el gobernador propuso el juicio y pospuso el juicio, y dijo que tenía que esperar el testimonio del comandante, que lo enviara desde Jerusalén. El gobernador, hermanos, se reveló un hombre muy corrupto. A lo largo de 2 años en que Pablo ahí estuvo, él siguió como que adiando ese juzgamiento, y él, en realidad, nos dice la Escritura, quería obtener alguna forma de dinero de Pablo, alguna suma de dinero, y todo lo que hacía lo hacía más en el interés de obtener simpatía de los judíos. Bien, al final de 2 años, Félix fue sustituido por Porcio Festus, que se tornó ahora un nuevo gobernador. Bien, con el nuevo gobernador, los enemigos de Pablo se acercaron a él y pidieron que lo enviaran a Jerusalén, a donde tenían la trampa para matar a Pablo. Entonces el nuevo gobernador, Porcio Festus, habló con Pablo, muy cínico, porque él quería también, como el otro gobernador, satisfacer a los judíos. Pablo se recusó, dijo que no había ninguna razón para que él no fuera juzgado en Cesarea. Y cuando él tuvo entonces la percepción de que todo era un engodo, que todo era una forma muy sutil de engañar las cosas, de engañar el pueblo, entregarlo su vida para que fuera destrozada por los judíos, Pablo dice: mira, ya no hay ninguna razón de seguir en medio de esa corrupción. Yo apelo a César. ¿Lo que quiere decir esto? Quiere decir
que Pablo, como ciudadano romano, él tenía el derecho de requerir que su causa fuera juzgada por el propio emperador y que se encontraba en Roma. Bien, por su Festus no tenía nada que añadir a esto, y sino en concordar que así fuera hecho. Bien, mientras estaba todavía ahí en Cesarea, preso, nosotros vemos que vino ahí al rey Agripa con su compañera Berenice, con grande pompa, con mucho lujo, y él deseó escuchar a Pablo, este rey. El caso había se tornado famoso y él tuvo el interés de encontrarse con Pablo. Bien, Pablo le contó a él su historia y testificó sobre su fe en Jesús. Al igual que el gobernador Porcio Festus, el rey Agripa mostró su indiferencia ante la palabra de Dios dada por Pablo. Y aunque los dos, Festus y Agripa, estuvieran de acuerdo que Pablo era inocente y que él bien podría ser liberado, Pablo había apelado a César y esto cerraba la cuestión. Los dos tenían la obligación de enviarlo a Roma. Antes de continuar, hermanos, me gustaría darle algunas informaciones muy breves que podrán ayudarlo a un mejor entendimiento de su lectura de la palabra de Dios. Mira, es un dato histórico bien importante. Usted oye del nombre Herodes desde el nacimiento de Jesús, que Herodes quería matar el bebé Jesús porque fuera anunciado a él que era el rey de los judíos. Todos se recuerdan de esto. Más tarde usted va a percibir referencias de Herodes a lo largo del Nuevo Testamento, de los Evangelios, que Herodes fue acusado por Juan Bautista, que denunció que vivía amaciado con la hermana de su hermano, por nombre Felipe, con la esposa de su hermano Felipe. Y esto costó a Juan Bautista ser decapitado por este tal Herodes. Y este Herodes aparece muchas otras veces en los evangelios, incluso en la última semana de vida de Jesús, a donde se cuenta que Pilatos envió a Jesús para avistarse con Herodes. Más tarde, ya en el libro de Hechos, nos vemos que Herodes, este hombre por nombre Herodes, para agradar a los judíos, decapitó a Santiago y mandó prender a apóstol Pedro, también con intención de matarlos. Y ahora, años más tarde, después de los 15 años de misiones, que fue aproximadamente el tiempo de los 3 viajes de Pablo, de los 3 viajes misioneros de Pablo, usted ve aquí Herodes veniendo a visitarlo en su emprisionamiento en Cesarea. Esto no hace sentido. Uno que piensa va a decir, porque Herodes había construido el templo en Jerusalén, gobernaba cuando Jesús nació, ya son años hasta que la muerte de Jesús, son 33 años y más un tiempo antes para la construcción del templo. Percibe, hermanos, y ahora se añade Herodes en el libro de Hechos. Esto no hace sentido en la lectura superficial. Entonces los hermanos tienen que saber, en mi opinión, que cuando se dice Herodes, la palabra de Dios está se refiriendo al siguiente hecho. La familia Herodes fue escogida por Roma para de entre sus miembros nominaren reyes locales en la región de la Palestina, a donde vivía el pueblo judío. Entonces eran reyes menores que Roma así procedía para gobernar con la mano de estos reyes que eran de su confianza de Roma, gobernar estas regiones y así mantener el dominio romano
sobre las tierras conquistadas. ¿Entienden bien? Espero que sí. Entonces, la palabra habla sobre 4 Herodes distintos. Primeramente, Herodes el Grande, quien reinó cuando Jesús nació. Su nombre está también relacionado con la construcción del templo de Jerusalén y duró hasta que fuera destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Herodes el Grande, el primer Herodes. Este fue el bisabuelo de este tal rey Agripa. Mantenga esto en mente. Después la palabra nos habla de Herodes Antipas, quien fue este que decapitó a Juan el Bautista, el hijo de Herodes el Grande, y él es el Herodes de los Evangelios. Era el tío abuelo del rey Agripa que vino a visitar a Pablo. Después de el tercer Herodes mencionado en la palabra de Dios es Herodes Agripa I, que reinó entre los años 37 y 44 después de Cristo. Él buscó favores de los judíos, persiguiendo a los cristianos, y fue él quien mató a Santiago con la espada y encarceló a Pedro con la intención de matarlo también. Por su arrogancia, él murió castigado por Dios, comido de gusanos. Todos se recuerdan, leemos esto en Hechos. Él era el padre del rey Agripa, que fue a visitar a Pablo, cuyo nombre era Herodes Agripa II. ¿Entiende bien, hermanos? Este era su nombre, mencionado en Hechos 25. Y Herodes Agripa II fue el último miembro de la familia Herodes que tuvo un papel importante en la historia del Nuevo Testamento. Herodes Agripa II, o rey Agripa, la misma persona, en realidad vino a visitar a Pablo con Berenice. Berenice no era su esposa, pero era una hermana con la cual él tenía una relación incestuosa. Vivía maritalmente con su hermana. Esta hermana durante algún tiempo había sido amante de 2 emperadores romanos, Vespasiano y del hijo que lo sucedió por nombre Tito. Drusila era casada con el gobernador Félix, como leemos en Hechos 24. Era la hermana del rey Agripa o Herodes Agripa II y Berenice. Son bastantes datos, pero tal vez usted pueda oírlos una vez más y aprender bien esta cuestión de tantos nombres, de tantas veces ser mencionados los nombres Herodes a lo largo de un periodo de tiempo tan largo. ¿Está bien? Hermanos, en el capítulo 27, y vimos ayer con el pastor Ercidio, nosotros aprendemos sobre el complicado viaje de Pablo desde Cesarea. La primera parte del viaje fue relativamente bien. Cuando abordaron el segundo barco, era el comienzo del invierno, una temporada muy desfavorable para la navegación. Entonces Pablo sabiamente les advirtió a los líderes de la embarcación que el viaje podría ser muy desastroso, pero la mayoría de las personas en comando decidieron seguir viaje. Poco después, el barco fue arrebatado por un fuerte viento y ocurrieron todos los desastres previstos por Pablo, por lo que todos a bordo llegaron al punto de perder toda esperanza de rescate. En este punto, un ángel de Dios se reveló a Pablo y le exhortó a no temer miedo, porque el Señor mismo quería que el Pablo apareciera ante César en Roma. Pablo le contó esta visión a la gente en el barco y los alentó a tener confianza, porque el ángel también le había dicho que Dios, por su gracia, había decretado la vida a todos a bordo. Nadie iría a morir.
La tormenta duró 2 semanas y las personas a bordo dudaron en confiar en lo que Pablo había dicho a un cierto punto. Pablo insistió y el plan fue reforzado por las autoridades del barco. Entonces Pablo les aconsejó que comieran, ya que no habían comido en mucho tiempo, pues sólo así podrían sobrevivir. Las 276 personas a bordo del barco fueron revividas, se quedaron fuertecitas y el barco se despedazó en las proximidades de la isla de Malta, una pequeña isla al sur de Sicilia, en el mar Mediterráneo, y todos se salvaron nadando. Ahora voy a proseguir leyendo el capítulo 28, Pablo en la isla de Malta. Cuando todos estuvimos a salvo, nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en una isla llamada Malta. Los habitantes de la isla nos trataron muy bien y encendieron un fuego para que nos calentáramos porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Pablo había recogido leña y estaba echando al fuego. De repente una serpiente salió huyendo del fuego y le mordió a Pablo. Cuando los que vieron lo que ocurrió, los que vivían en la isla, lo que ocurrió con Pablo, dijeron: este hombre debe ser un asesino, aunque se salvó de morir ahogado en el mar. La diosa de la justicia no los deja vivir. Mucha superstición era lo que existía en esa isla. Pero Pablo arrojó la serpiente al fuego y todo esperando para ver si Pablo se hinchara y que cayera muerto a cualquier momento. Vieron con sus propios ojos de que nada se pasó con él. Entonces cambiaron de idea y decidieron pensar que Pablo era un dios. Hermanos, cuánta idolatría. Qué ciegos son los idólatras. Están siempre cambiando de posición, de Dios para Dios. Viven en la incerteza de sus pensamientos. Cerca de donde estábamos había unos terrenos. Pertenecían al hombre llamado Publio, que era la persona más importante de la isla. Publio nos recibió, nos atendió muy bien durante estos 3 días. El papá de Publio estaba muy enfermo de diarrea y con mucha fiebre. Entonces Pablo fue a verlo y oró por él. Luego puso las manos sobre él y lo sanó. Gloria a Dios. Cuando los otros enfermos de la isla se enteraron de esto, fueron a buscar a Pablo para que también lo sanara. Y Pablo lo sanó. En esta isla pasamos 3 meses. La gente de allí nos atendió muy bien y nos dio de todo. Luego, cuando subimos a otro barco para irnos a Roma, nos dieron todo lo que era necesario para el viaje. El barco que íbamos a viajar era de Alejandría, en norte de África, y había pasado el invierno en la isla. Estaba cargado de trigo y por su parte delantera tenía la figura de los dioses Castor y Pollux. Salimos en el barco y llegamos al puerto de Siracusa, en la isla de Sicilia, donde pasamos 3 días. Luego salimos de allí y fuimos a la ciudad de Regio, ya bien cerca de Roma. Al día siguiente el viento soplaba desde el sur y en un día de viaje llegamos a Puerto Puzzoli. Allí encontramos a algunos miembros de la iglesia del Señor que nos invitaron a quedarnos una semana. Finalmente llegamos a Roma. Los de la iglesia ya sabían que nosotros íbamos a llegar y por esto fueron a recibirnos al foro de Apio y a un lugar llamado 3 Tabernas. Cuando vimos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió contento. Al llegar a la ciudad, las autoridades permitieron que Pablo viviera aparte y no en la cárcel. Solo dejaron a un soldado
para que lo vigilaran. 3 días después, Pablo invitó a los líderes judíos que vivían en Roma para que lo visitaran en la casa donde él estaba. Cuando ya todos estaban juntos, Pablo les dijo: amigos israelitas, yo no he hecho nada contra nuestro pueblo, ni contra nuestras costumbres. Sin embargo, algunos judíos de Jerusalén me entregaron a las autoridades romanas. Los romanos me hicieron muchas preguntas y como vieron que yo era inocente, quisieron dejarme libre. Pero como los judíos que me acusaban querían matarme, tuve que pedir que el emperador de Roma se hiciera cargo de mi situación. En realidad, no quiero causarle ningún problema a mi pueblo. Yo los he invitado a ustedes porque quería decirles esto. Me encuentro preso por tener la misma esperanza que tienen todos los judíos. Los líderes le contestaron a Pablo: nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que hable acerca de ti. Ninguno de los que han llegado de allá te han acusado de nada malo. Sin embargo, una cosa queremos, y es que nos diga lo que piensas, porque hemos sabido que en todas partes se habla en contra de este nuevo grupo al que tú perteneces, los cristianos. Entonces los líderes pusieron una fecha para reunirse de nuevo. Cuando llegó el día acordado, muchos judíos llegaron a la casa que Pablo rentaba y a donde vivía. Y desde la mañana hasta la tarde, Pablo estuvo hablándoles acerca del reino de Dios. Usó la Biblia porque quería que ellos aceptaran a Jesús como su Salvador. Algunos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no. Y como no pudieron ponerse de acuerdo, decidieron los judíos retirarse. Pero antes de hacerlo, Pablo les dijo: el Espíritu Santo dijo lo correcto cuando por medio del profeta Isaías les habló a los antepasados de ustedes. Ve y dile a los israelitas: por más que ustedes escuchen, nada entenderán. Por más que miren, nada verán. Tienen el corazón endurecido, tapados están sus oídos y cubiertos sus ojos. Por eso no pueden entender, ni ver, ni escuchar. No quieren volverse a mí, ni quieren que yo los sane. Finalmente Pablo les dijo: les aseguro que Dios quiere salvar a los que no son judíos. Ellos sí escucharán. Pablo se quedó a vivir 2 años en la casa que había alquilado y allí recibía a todas las personas que querían visitarlo. Nunca tuvo miedo de hablar del reino de Dios, ni de enseñar acerca del Señor Jesús, el Mesías, ni nadie se atrevió a impedírselo. Y aquí finalizamos la lectura del libro de Hechos. Yo realmente espero y oramos nosotros los pastores para que haya habido un buen provecho de este libro tan precioso, libro de Hechos. Aguarden, hermanos, la nueva forma de programación que estamos elaborando para nuestra querida iglesia. Aguarden que vamos a transmitirla de la misma manera. La próxima semana entrante es una semana de planeaciones, no sé cómo se dice. Y nosotros vamos entonces suspender esta programación. Usted no tendrá mensajes diarios como los que hemos enviado y esperanzosamente en la semana siguiente empezaremos entonces una programación distinta para servirlo, para alimentar su espíritu y hacer fuerte con el poder de Dios su fe. Gracias, con mucho amor, Pastor Neri.